la tormenta en este affair, así lo dijo. ¿Qué fue lo que recibió? ¿Qué elementos tuvo la DEA y la Fiscalía allá que en México no sirvieron? Que aquí dijeron, no, esto no sirve para imputarle nada. ¿Hicieron tan mala investigación? Déjenme usar la expresión, ¿son unos pendejos los de la DEA? Como dices tú, ¿cómo dices que les dijiste? Pues, ¿qué me quiere decir usted? ¿Qué es la DEA? Por favor, ese adjetivo. ¿Son pendejos los de la DEA, doctor Gertz Manero, o qué? Fíjate que yo no llegaría a una calificación de esa naturaleza todavía. Lo que sí te digo con toda claridad y con toda precisión es que esos señores de la DEA llevaron en secreto un asunto que debían de haber llevado de conformidad con los criterios que teníamos establecidos y con los convenios de colaboración, en colaboración. ¿Por qué no lo llevaron en colaboración? Nomás pregunto eso, ¿por qué no lo llevaron en colaboración? ¿Dónde que no lo hubieran llevado en colaboración con la... Porque dudan de México y porque sospechan de que van a filtrar la información en México. Déjeme responder en su nombre. Aquí interpretando. Y con esas dudas y esas sospechas les entregan a un delincuente, óyeme, no, pues ¿dónde está la ética? Si esas son las dudas y esas son las sospechas y esas son las presunciones, ellos están colaborando precisamente con una duda, con una pretensión de esa naturaleza y les devuelven a un supuesto delincuente. Por favor, ¿pero de qué se trata? ¿En serio? Bueno, es parte de lo que dio otras entrevistas, el affair. Doctor Lorenzo Meyer, los saludo con mucho gusto, bienvenidos. No lo habíamos entrevistado en todo el año, en los primeros 20 días del año. Le deseo un excelente y mejor 2021. Ya sabe, todo nuestro aprecio y agradecimiento siempre. Lo mejor. Gracias. Doctor, el affair México-Estados Unidos, en el día de la toma de protesta de Joe Biden, la relación de México y Estados Unidos, usted como estudioso en la materia, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Se avecina un choque o no tenemos nada que preocuparnos? Que ciertamente hay que darle la dimensión. El caso Cienfuegos, que ha sido tan discutido también, dice México o la Fiscalía, no hay las pruebas suficientes para investigar o para decir que Cienfuegos está vinculado con la delincuencia organizada. ¿Cómo interpretar todo esto en un día tan simbólico en Estados Unidos, doctor? El expediente que mandaron ya lo han visto. ¿Lo ha visto usted desde las 700 y tantas cuartillas que mandaron? Es una pregunta. ¿Lo hemos analizado? Sí. Sí, pues sí, lo analicé con Anabel Hernández, con Animal Político, sí lo hemos aquí discutido, ¿no? Pues no se ve una investigación contundente. Creo yo que hay una historia detrás de esto y muy vieja, por lo menos en 1940, la antecesora de la DEA, la Federal Bureau of Narcotics, hizo un gran escándalo en el momento en que ya el general Cárdenas estaba terminando su periodo y tuvo una idea. Bueno, no fue el general, fue un médico que estaba al servicio del gobierno mexicano. ¿Por qué no despenalizar el consumo de drogas prohibidas y que sea el propio gobierno el que las entregue de tanto en tanto a los drogadictos? Llevará una lista, tratará de curarlos en la medida en que se pueda, en otra no se pueden ya curar, ya son drogadictos imposibles de recuperar, y entonces se quitaría el narcotráfico, porque el gobierno estaría dando las dosis mínimas necesarias para que, en fin, no hubiera necesidad de que ellos buscaran por su lado la droga, y así tenerlos registrados, vigilados, si se podían curar, etcétera. Y esa política que ahora se ve en el siglo XXI como una propuesta bien adelantada,
pareceríamos países nórdicos si la pudiéramos haber hecho. La echó abajo instantáneamente la mamá de la DEA, que era ese oficina antinarcóticos, porque simplemente no le parecía. Entonces interfiere directamente en un hecho muy soberano de México y obliga al país a seguir los pasos de Estados Unidos, señalando que si no se venía bajo esa política cardenista, entonces ellos se verían obligados a impedir que México importara medicamentos en general, con lo cual pues afectaba todo el sistema de salud, porque aquí no teníamos las fábricas de esos medicamentos. Entonces este es un ejemplo que desde hace más de 80 años la DEA o su antecesora se mete en temas mexicanos. Si esa agencia tiene intereses burocráticos propios, Anslinger era el jefe de ese buró o oficina de asuntos antinarcóticos, y fue su jefe por 32 años. Era una especie de Edgar Hoover, que en el FBI, lo era en esa agencia. Y creo que la posición de el general Cienfuegos es parte del gabinete de un gobierno que estaba corrompido de arriba abajo. De eso no hay duda. Casi puede uno decir que Secretaría de Peña Nieto, pues si no todas estaban corruptas, las que lo estaban a fondo. Entonces, que la DEA y nosotros, cualquier ciudadano sospeche de el ejército en la estructura, la alta jerarquía del ejército en la época de Peña Nieto, bueno, pues es casi lo natural, lo obligado. Pero en esa documentos que le entregaron al gobierno mexicano, que era la prueba contra Cienfuegos, en realidad no hay mucho de prueba, sobre todo cuando se le pregunta el H2 a su sobrino, ¿está seguro de que ese es el general Cienfuegos? Pues sí, es este chaparrito blanco, pero el general Cienfuegos es, como él mismo lo dice, él es todo menos chaparrito. Así que la identificación de Cienfuegos no es precisamente la mejor que tienen la agencia, la DEA. No está claro que él haya sido, que puede ser, sí, pues si del gabinete parecía la cueva de Alibaba en el periodo de Peña Nieto, pero por otro lado, si hubiera habido esta conexión tan clara como ellos dicen, ¿dónde está el dinero? Porque ¿cuál es la razón de corromperse? Bueno, pues conseguir dinero. Debieron de haberle dado mucho dinero para que el secretario de Defensa aceptara semejante trato. Me da la impresión de que es un traficante de segunda, el H2, pero en fin, y los montos de dinero que se manejan en los documentos tampoco son exorbitantes. Pero ¿dónde está? Ese es el elemento más claro. La DEA puede registrar a dónde van los dineros de cualquier dirigente político o funcionario público de un país. Sin embargo, no dice nada. Y cuando la prensa en estos días ha sacado el monto de la fortuna del general Cienfuegos, pues no es una cosa que esté fuera de proporción con los sueldos y las prestaciones que tenían esos extritas de ingresos en el gabinete. Entonces, la defensa de Gertz Manero, pues es más o menos
clara. A mí denme una prueba contundente. Está abierta la posibilidad a que den la prueba. El general Cienfuegos no ha sido exonerado. El caso sigue abierto. Que den las pruebas claras de que ese era el arreglo, de que el dinero le llegaba a él, etcétera, y adelante con el caso. Entonces la pelota está ahorita en realidad en el campo norteamericano. Bueno, que la DEA, que tiene ya tal cantidad de años, si vemos las primeras organizaciones antinarcóticos de Estados Unidos, pues tiene ya más de 100 años, ya deben de tener un callo para hacer estas investigaciones enormes. Bueno, pues entonces que sea tan contundente como el golpe político que dieron, porque el golpe sí es contundente, es grande, es el gobierno de más o menos centro izquierda de Andrés Manuel López Obrador, que tiene como centro la lucha contra la corrupción. Bueno, tiene en el centro la lucha contra la corrupción, no es el único elemento, y le dan ese golpe por un general que no es ni siquiera del equipo de Andrés Manuel, sino del de Peña Nieto. No se lo dieron durante la época de Peña Nieto, se lo dan ahora con un nuevo gobierno que en principio está tratando de desmontar lo que hizo Peña Nieto, lo que permitió Peña Nieto. Y si la DEA lleva, por lo menos desde la época del general Cárdenas, metida en asuntos mexicanos, debe de tener plena conciencia de lo que hacía. Al general se le pudo haber acusado, como ahora dice Gertz Manero, pues desde hace mucho, porque si llevaban 8 años investigándolo, y no parece que con el paso del tiempo se hiciera más clara la investigación, porque el narcotraficante, el H2, pues está muerto desde hace tiempo, o sea que ya no se podía ir. Que compruebe, dice usted, la DEA está obligada a comprobar, entonces, hasta ahorita las pruebas no son convincentes, no son contundentes, doctor. Bueno, pues son las que vimos en los papeles esos. La única, el momento clave es cuando dicen, es el que está en la televisión, no es el que salió en la televisión. Y la identificación poco antes era la de un general chaparrito. Decir, usted va a atacar casi al corazón político de un sexenio, y esa es la parte más fuerte que han presentado hasta ahorita de identificación. Yo no digo que el general Cienfuegos sea inocente, está obligada, por eso, por la experiencia que tiene, a demostrarlo, pues, vaya. Y está obligada a evaluar el golpe político que dio, pues si inocentes no son, ya sabían lo que estaban haciendo. La relación de Andrés Manuel con el ejército es fundamental para su gobierno, y con eso tensan la relación entre un elemento muy peculiar que es el ejército, que es casi semi-independiente en México desde hace 200 años o más, desde que se independizó el país, y lanzan el ataque justo para tensar un elemento interno en México, porque no es que con eso le den un golpe al narcotráfico. ¿Qué le pueden dar ya con eso al narcotráfico? El narcotraficante ya está muerto, el general ya no tiene poder, no lo hicieron cuando tenía poder y cuando estaba la supuesta
pues red operando para que ya no operara. Ahorita ya no funciona esa red. Entonces, ¿para qué lo hicieron? ¿Esto puede complicar las relaciones México-Estados Unidos con Biden y Andrés Manuel, Pues doctor? también depende de Biden, depende de lo que él decida, porque las fichas mexicanas ya están puestas. El gobierno mexicano ya ha hecho clarísima su proyecto político general. También ya puso esta modificación legal para ponerle a la DEA un cierto freno en sus intervenciones aquí dentro de México. Andrés Manuel está haciendo lo posible por desmontar la increíble maquinaria de corrupción que ¿en qué afecta eso a Biden? Yo creo que, en primer lugar, Estados Unidos no está interesado en México. Está interesado en China, en Irán, en Rusia. No está interesado ni siquiera ya realmente en Europa. Su interés en materia internacional está por esos países. En ese mapa general, México es un elemento muy pequeñito. ¿Qué gana con hacer más difícil la relación con México? ¿Cuál es la ganancia para Estados Unidos? Tener más empresas aquí, tener más ganancias en dólares. ¿Cuál puede ser la razón objetiva para entrar en un periodo de choque? No lo ve. Doctor, por último, por el tiempo, yo creo, esto amerita otra plática, pero tengo que cerrar más profunda y además usted es el indicado. ¿Cómo nos va a ir con Biden? Le pregunto a usted. Hoy toma protesta. ¿Cómo cree que venga Biden con México? Es decir, ¿qué espera usted? Pues nada particularmente distinto. Ya puso a la antigua embajadora de México a cargo del tema fronterizo. Y se trata de una persona muy adecuada para el tema, muy, muy adecuada, contraria a toda la política de Trump. Las fichas de Andrés Manuel están más claras que el aire. Entonces, lo que para México tiene de positivo Biden es que es más predecible, es más normal. Y eso pues para se el agradece. mundo, ¿no? Bueno, para el mundo es también más predecible y no basta, esperemos que no esté tuiteando un día así. No para el mundo, para nosotros, porque ¿a quién agarró de piñata Trump desde 2015, antes de llegar a la presidencia y en su campaña presidencial? A México, no agarró de piñata al mundo. El primer discurso fue contra México. Es notable que haya elegido como blanco a México para empezar a levantar la ola de trumpistas en su favor. Para nosotros es bien importante que sea predecible, que para el mundo también va a ser más predecible, bueno, pues eso sí, pero para nosotros es que no había habido una campaña presidencial en Estados Unidos que empezara con el tema mexicano como enemigo. Fue Trump el primero que la tomó. Yo no sé, ni el presidente Polk, que empezó tan claramente contra México, aunque lo que hizo sí fue peor. ¿Qué estamos hablando de qué? ¿De qué periodo? Polk, ya por el Polk, 800, hombre, ¿no? pues de la guerra de 1846 a 1848, donde se perdió la mitad del territorio. No más. Ni ese presidente fue tan contundente y brutal en su primer discurso contra México como Trump.
Totalmente. Doctor, pues ya estaremos hablando, por supuesto, más ampliamente. Veremos qué viene, qué dice Biden ahora. Bueno, veremos que tome protesta bien, que termine de llegar, porque hay más de 20,000 elementos de la Guardia Nacional que tienen rodeado a Washington. Todavía estamos en expectativa y lo estaremos consultando y como siempre, pues, por supuesto, dándole lata este año, doctor, que se va a poner muy interesante. Vaya que sí va a estar interesante. Por Si supuesto el que sí. pasado estuvo interesante, este también. Además, Bueno, es el primer examen del presidente, ¿no? Digo, es el examen del 2021, ¿no? La administración de López Obrador en las elecciones. Digo, habrá mucho que comentar, doctor. ok. Gracias, buenos Buen días. día. Buenos días, el doctor Lorenzo Meyer. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde su oficina, desde su casa. Desde las 6:30 de la mañana estamos presentes en YouTube, en la tablet, en su computadora, en su pantalla plana, en su teléfono celular, en proyectopuente.com.mx, en la fanpage de Proyecto Puente en Facebook, en el 88.1 FM La Voz del Pitic, 6624-057368, en el WhatsApp. Corte y volvemos. Ayer ahorcaron prácticamente Hermosillo los que estaban protestando por candidaturas independientes.